que yo traigo para ustedes. Si alguien me reparte una hojita de estas para cada familia, por favor, cada persona. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tener un tiempo de enseñanza. Si te quieres quedar ahí, te quieres ir con tu mamá, te puedes ir. Hace un tiempo conocí a una persona, estoy hablándoles de hace muchos años, que me hizo esa pregunta. Y la pregunta era: pastor, bueno, en ese tiempo hermano, ¿verdad? Yo quiero ser un cristiano verdadero. ¿Qué características debo tener? Y pasó el tiempo, pero recientemente, viendo los acontecimientos espirituales en el mundo y considerando que en cualquier momento Cristo viene, es bueno reflexionar, hermanos, sobre este aspecto. ¿A qué nivel he crecido yo espiritualmente y qué características otros pueden ver de mí? Por eso voy a tomarme un tiempito de enseñarles algo de esto que traigo para ustedes. Hay 12 puntos, son 12 características diferentes y vamos a tratar de estudiar algunas porque es mucha información, pero yo quiero que tal vez tú en tu casa, ¿verdad?, tomes tu tiempo y a lo mejor en otro domingo puedo hablar del mismo tema para enfrentar algunos otros puntos de referencia, ¿verdad? Todos sabemos, amados hermanos, que vivimos una época muy engañosa en los aspectos espirituales también. Hay mucha predicación de evangelio fácil, de evangelio barato, y hay muchas, las redes, el YouTube, qué sé yo, están llenos de personajes hablando del evangelio. Pero muchas de estas enseñanzas pudieran ser enseñanzas engañosas, ¿verdad?, que no están conforme a la palabra del Señor. Y se van a ir aumentando ese tipo de enseñanzas. Tú te puedes meter a muchas predicaciones que, si no conoces de la palabra y no has sido orientado y enseñado, puedes tomar enseñanzas que te pueden afectar. Mateo 24:24, hablando de esto que yo te digo, dice lo siguiente: se levantarán, dice, falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es mi exhortación esta mañana, que cada vez que tú busques algún tema en el internet, revises bien la fuente, porque como dice la palabra, hay gente falsa enseñando cosas que no son de Dios. Y es que, hermanos, conforme el tiempo va pasando y las señales de la venida de Jesucristo aumentan, hay un alto grado de deshumanización, ¿verdad? Hay lo que se le llama una apariencia de piedad. Y allí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 5, hay algo que a mí me llamó mucha la atención y quiero que tú como iglesia lo puedas leer, lo que dice la palabra. Dice: también debes saber esto, dice, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Y esto que quiero enseñarte, iglesia, lo vamos a ir enseñando poco a poco, ¿verdad? Pero es importante que tú tengas un espejo donde te pueda ver. ¿Y qué mejor espejo que la palabra de Dios? Ahí es donde tú puedes medir la temperatura, ¿verdad? La condición de tu corazón, cómo te encuentras, ¿verdad? Y si estás conforme a lo que agrade a Dios. Porque la motivación más importante del creyente debe ser que Dios sea glorificado, que amemos a Dios, que lo alabemos, porque son las razones por las cuales estamos acá, pero que también Dios se agrade de nosotros. Y esta mañana yo quisiera definir qué es un cristiano. ¿Será que es la persona que asiste a alguna iglesia o que tiene cierta religión? ¿Será que es la persona que ha cumplido con ciertos ritos religiosos? ¿Será que podemos saber quién es verdaderamente un cristiano? Se puede notar la diferencia entre uno que profesa y pretende y el que realmente ha nacido de nuevo. No se me olvida a mí, mi pastor, porque solo tuve un pastor, yo solo me congregué en una sola iglesia, y él me decía esto: Tony, tienes que tener cuidado. Si Dios un día te llama al ministerio y pastoreas, estás seguro de que las personas hayan podido nacer de nuevo. Yo me quedé intrigado. ¿Cómo así? Pues si cuando hacemos la oración, ¿verdad?, del aceptar al Señor es suficiente. Y él me dijo, no es suficiente. Tiene que haber un cambio. El arrepentimiento tiene que ver, me dijo, con un cambio de actitud. Y en ese sentido, el libro de Primera de Juan es un libro que nos revela las características de toda persona que sigue verdaderamente a Cristo. Y esta mañana quiero enseñarles algunas pautas. Usted tiene una hojita, guárdela, y a lo mejor en casa va a poder tener tiempo de revisar las citas bíblicas. Y vamos a hablar un poco. No quiero tomar mucho tiempo. Al final ahí vamos a tomar la cena del Señor y los hermanos han invitado a que puedan compartir. Y queremos tomar un tiempo. El primer punto que quiero desarrollar es la característica de un cristiano, es que tiene comunión con sus hermanos en la fe. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante la comunión, la koinonía. A lo mejor usted ha oído esa palabra, que nosotros nos reunamos, vengamos los domingos, vengamos los miércoles, los días viernes de vigilia, que tengamos como hermanos esa comunión, que nos conozcamos, que nos amemos unos a otros, porque eso es importante. Dios tiene planes para nosotros como familia. Dice 1 de Juan 2, 9 al 11, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano
permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué importante, ¿verdad? La luz es Cristo, amén, hermanos. Yo soy la luz del mundo, dice la palabra. Si yo aborrezco a mi hermano, dice la palabra que estoy en tinieblas. ¿Cuántos podrían ser personas, podrían estar con un corazón endurecido, producto de ofensas que recibieron, heridas, ¿verdad?, rechazos, y tienen algo en contra de alguna persona? Sabemos de familias que no se pueden ver entre hermanos, padres resentidos con los hijos. En los trabajos hay diferencia, el jefe un poco rudo y de maltrato, nosotros, nuestro corazón, hay sentimiento y hay dolor. Y eso, de acuerdo a la palabra, te hace sentir algo en contra de tu hermano. Dice la palabra que entonces, si es así, no permaneces en la luz, dice. El que aborrece a su hermano, dice, ¿qué dice? Está en tinieblas. No sabe, dice, a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Qué importante, hermano. Dice primera de Juan 3, 14 y 15. Usted puede después en casita estudiar todo este libro de primera de Juan, escrito por Juan, el evangelista Juan, ¿verdad? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y vuelve otra vez a hablar de los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Qué fuerte, hermano. Lo compara con un asesino. Qué tremenda la palabra. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Qué importante fue que Cristo viniera al mundo, hermanos. Porque Él no solo ha venido a manifestarnos la vida eterna, sino que también a través de esa vida ha venido a unirnos en una nueva dimensión de amor para que podamos tener comunión. Por eso cuando usted no ve a un hermanito, póngase a orar por él, porque a lo mejor algo pasó por el cual no vino. Hay varios hermanos que no han venido, que ahí están pasando a lo mejor dificultades que nosotros no sabemos. Pero qué lindo cuando todos venimos y estamos en comunión, compartiendo, preguntándonos: ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo te ha ido? Y ya usted puede tener la oportunidad de compartir a lo mejor un momento difícil, un momento de enfermedad, lo que la palabra llama koinonía, los unos con los otros, ayudándonos, enfrentando juntos y orando juntos por las dificultades de la vida. El cristiano, hermanos, que es un cristiano verdadero, comienza a manifestarlo al buscar a sus hermanos en la fe y tener compañerismo con ellos. Yo, si pasara un mes sin verlos, no sé qué pasaría. Yo estoy tan acostumbrado a verlos, a hablar con ustedes, a que oremos. ¿Me entienden, hermanos? Qué importante. Dice Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. No sé si Dios te está hablando a tu corazón en esta mañana. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, dice, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, el congregarse Dios lo establece como algo de rutina que debe de hacerse. No dice aquí cuando se congreguen allá de vez en cuando, no dice como algunos tienen por costumbre. La costumbre nuestra es: nos congregamos los miércoles a las 7:30, nos congregamos una vez al mes los viernes en vigilia, nos congregamos los domingos, todos los domingos,
Tenemos reuniones de mujeres, tenemos reuniones de hombres, compartimos juntos, celebramos. Ya pronto vamos a celebrar el aniversario de la iglesia y vamos a tener esa comunión tan importante. Dice ¿qué sucede? Pregunta, cuando no nos exhortamos por la pérdida de compañerismo. Dice Hebreos 3, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortándoos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y es que decimos, si dejas de congregarte, te vas entibiando y después te vas enfriando. Y no hay nada más peligroso para nosotros los cristianos que enfriarnos, dejar de congregarnos, dejar de compartir como hermanos. Qué lindo cuando compartimos, cuando intercambiamos una llamada, cuando nos vemos, cuando oramos unos por otros. Es importante, hermano. Y un verdadero cristiano debe de congregarse, debe de compartir, debe de tener coinonía unos con otros. ¿Están entendiendo, hermanos? ¿Cuántos reciben la palabra en esta mañana? ¿Hello? ¿Cuántos? Amén. Ahora, hay otro factor que debemos considerar cuando hablamos de compañerismo. Sí, la comunión más el servicio. Hoy hablaba mi hermana Vera y mi hermano Ángel. Ellos han estado sirviéndole a la iglesia en más de un ministerio por años, porque hay compañerismo en ellos. Han cumplido la voluntad de Dios al servir a otros, porque, hermano, parte de la adoración a Dios, hay varias maneras de adorar a Dios. Le cantamos, le adoramos, le ofrendamos, le damos el diezmo, pero también servimos. No importa en qué área te toque servir. Yo me recuerdo cuando empecé como cristiano, en la vida cristiana, me pusieron en diferentes lugares, aún lavando los baños. Me tocaba en el parqueo, me tocaba en los baños. Y quiero decirte que yo me sentía ya un hombre importante, pero allí en la iglesia me enseñaron que el servicio era para adorar a Dios, no era para otra cosa. Pero también parte del compañerismo era cuando tú le dabas tiempo a la iglesia. Qué importante, hermano. La comunión auténtica con Dios, fíjate bien esto, la comunión auténtica con Dios se expresa en el amor y el servicio activo hacia los demás y el servicio hacia los hermanos. Es una demostración de estar en luz y caminar con Cristo. La comunión con Dios es el fundamento de las relaciones entre los creyentes. Este vínculo interior se manifiesta y se profundiza al actuar en armonía con la voluntad de Dios y con los hermanos en la fe. Qué lindo cuando yo estoy allá en la recepción como mujer, porque les voy a decir que tan lindo que es ese ministerio. Tú lo puedes atender a alguien y le ves al rostro y lo ves a lo mejor preocupado. Y a lo mejor allí tener la oportunidad de darle una palabra de bendición. Qué lindo ese ministerio. Es como estar allá afuera, a veces atendiendo otras áreas. Hay hermanos acá que diligentemente están limpiando la iglesia. Qué hermoso, hermano. No te sientas menos cuando vas a hacer eso. No, servirle no solo es estar aquí en el altar hablando a otros. Servir es ir a ver y cumplir las necesidades que la iglesia tiene. Eso Dios te lo va a ver. Nadie te va a decir nada, al contrario, te lo va a agradecer. No te sientas menos porque a veces te llamamos a servir en áreas que tú no quisieras, pero que a Dios le agradan. Qué importante. Y eso tiene que ver con el compañerismo.
El servicio, hermanos, es la manera de colaborar en el plan de Dios y dar gloria a Él, utilizando incluso las actividades de compañerismo como herramientas para ese propósito. En resumen, estar en comunión con Dios significa vivir en obediencia a sus mandamientos, lo que incluye el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Este amor mutuo, hermanos, nos lleva al servicio para cumplir el propósito de Dios, haciendo que la comunión y el servicio sean inseparables en la vida del creyente. Qué hermoso. Te animo entonces a que vea el servicio como un acto de comunión, de comunidad, pero lo importante es que a Dios le agrada. Vamos a hablar un poquito del numeral 2, reconoce y confiesa sus pecados. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué importante, hermanos. El cristiano verdadero adquiere conciencia de su naturaleza pecaminosa inmediatamente después de haber recibido el Espíritu Santo, porque antes no lo vas a lograr. Cuando no eres un cristiano, cuando no eres un convertido, pecas y lo haces sin que haya nada en tu corazón. Pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando recibes a Cristo y el Espíritu Santo llega a tu espíritu, comienza a hacer lo que se conoce como la regeneración. Y allí el Espíritu Santo empieza a activarse y te da convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan 16, 7 y 8. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué importante el papel del Espíritu Santo, hermano. Amén, amén. No te le vas a poder esconder. En cualquier momento va a estar allí. Él es el consejero, Él es el maestro, Él es el amigo, Él es el consolador. Amén. Cuando Él te redarguya, dile gracias, Espíritu Santo. Amén. Porque en esa condición vas a estar bien con Dios. Amén. Y un verdadero cristiano tiene al Espíritu Santo dentro de él. Él vive, el Espíritu Santo vive allí. Un Dios grande, poderoso y eterno vive dentro de ti a través del Espíritu Santo. Y Él te da esa convicción. Dice Romanos 7, versículos 17, 18 y luego los versículos 20, 21 y 23. Es mucha palabra, pero es importante. Tú vienes el domingo a recibir palabra. Amén, hermano. Qué bueno si escribes y si no te llevas la hojita. Allí están algunas citas bíblicas, no todas. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Y vamos a hablar de aquella naturaleza, aquel espíritu malo, la iniquidad que hay en el hombre. Dice Pablo, ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ya que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una cuestión que tenemos que entender. Hay una naturaleza carnal en nosotros, hablando espiritualmente, que nos va a inducir a pecar.
Y aunque tú quieras no hacerlo, no lo vas a poder combatir. Porque esa naturaleza está dentro de ti. La iniquidad, la maldad. Esa semilla que sembró Satanás cuando Adán y Eva, ¿me entienden? Un niño, tu hijo, tú lo concibes y cuando ese niño tiene 6 años de edad, ya peca. Ya tiene que recibir a Cristo para que el espíritu de este niño vuelva a nacer, espiritualmente hablando, ¿no? Él tiene su espíritu y vive. Dicen que los niños lloran cuando nacen porque tenían un ambiente tan hermoso en el vientre de la madre y vienen al mundo a sufrir y por eso lloran. Esa es una teoría que por ahí estaba leyendo, pero tiene su aceptación en el sentido que la misma naturaleza de maldad viene allí y eso es lo que aflora. Y a veces tú recibiste una palabra aquí en la iglesia hermosa y le prometes a Dios no volver a hacer todo lo que hacía y a los 2, 3 días lo estás haciendo. Y eso es lo que Pablo está hablando. Entonces reconocemos que somos pecadores, pero ya no consuetudinarios, ya no pecamos por pecar, no. De vez en cuando podemos pecar. Amén, hermanos. Y lo importante es que el Espíritu que está dentro de nosotros nos dé esa convicción. Y el cristiano debe de comenzar a analizar su vida diariamente, haciendo un examen de conciencia para ser sensible a la voz del Espíritu Santo y continuar viviendo en comunión con Él. Amén, hermanos. Amén. Dice el Salmo 19, versículos 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. David hablándole al Señor. Señor, dame a entender cuando he hecho lo malo, que yo sienta, que mi conciencia me hable, que no tenga la conciencia cauterizada, porque hay gente que no le importa. Esos que andan en los grupos y todo, y que matan todos los días, su conciencia está cauterizada, no les importa. Dice el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y Proverbios 28, 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué importante, hermano. Lo bueno es que tenemos a un Espíritu Santo y a un Dios misericordioso, a un Dios perdonador. Si confesareis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Así que todos los días nosotros tenemos que hacer ese acto de contrición, acto de conciencia. Dice 1 Juan 3:3, este es el camino de la santificación, porque cuando venimos a Cristo, ¿verdad? El proceso de la salvación son varias etapas. Una de las etapas es la adopción, otra de las etapas es la justificación, ¿verdad? Pero también está la etapa de la santificación. Y dice 1 Juan 3:3, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cómo lo podemos hacer? Teniendo la actitud, como dice la segunda característica de un cristiano, de reconocer y confesar el pecado. De esa manera nuestra vida espiritual va a ser mejor y vamos a tener esa comunión todos los días con el Señor. El tercer punto, guarda los mandamientos de Dios. Dice 1 Juan 2, 3, 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él.
Primera de Juan 5:3, hablando del mismo tema de guardar los mandamientos. Hermano, tú sabes, algunos dicen, no, es que los mandamientos ya son del Antiguo Testamento. Eso es punto y aparte, no, hermano. La Biblia es una sola. La Biblia son Antiguo y Nuevo Testamento. Incluso en la época de Cristo los mandamientos fueron más exigentes. Y esto es parte de lo que Dios quiere que guardemos. Claro, algunos dicen, no, pues es que ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Precisamente porque vivimos en la gracia, tenemos que estar más agradecidos de que el Espíritu Santo nos dé la convicción y que nos demos cuenta que hay algunas cuestiones que no estamos guardando. Dice Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no nos van a dañar guardar los mandamientos. Ahora, ¿a qué mandamientos se refiere? Se recuerdan que Jesucristo resumió los 10 mandamientos de la ley mosaica en solamente Dios. Y quiero invitarte a que leamos Mateo 22, 36 al 40. Qué importante esto, hermano. Te estoy hoy enseñando doctrina. Hay domingos que te voy a enseñar otras cosas, pero hoy te he traído la doctrina. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahora, amar a Dios sobre todas las cosas. Pudiéramos preguntarnos a nosotros mismos, ¿tengo yo comunión diaria con el Señor? Dice Mateo 6:33, hermano. Y esto es como una regla para nosotros los creyentes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero el otro aspecto importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso encierra tantas cosas importantes, hermano. El amarnos unos a otros es uno de los mandamientos que tenemos que cumplir, que encierra todos los demás mandamientos. Dice Primera de Juan 2, 8 y 11. Ya voy a estar terminando este tercer punto y ahí nos vamos a quedar. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Qué enseña eso? No puedo yo tener un resentimiento con ningún hermano. Dice la palabra, incluso si tú vienes al altar, dice, y traes una ofrenda para mí, pero tú tienes algún problema con tu hermano, no te voy a aceptar la ofrenda. Qué tremendo. No te voy a aceptar la ofrenda porque tú tienes que ponerte a cuentas con tu hermano. Y esta mañana es importante, como el Señor hablándonos, en el matrimonio no podemos estar con diferencias, hermano. Va a haber situaciones, pero tiene que prevalecer el amor de Dios, porque cuando estamos en una buena relación con Dios, vamos a estar en una buena relación con nuestra esposa. 20 años, mi hermana Ángel y mi hermana Verónica, y han tenido días en que han querido cada uno de ellos salir por su lado, ¿verdad? Es natural, somos humanos, tenemos sentimientos,
pero también resentimientos. Pero no debemos de permitir eso, ¿verdad? Como dije, hierro con hierro se aguza. Hay momentos en que hay que discutir, ponerse de acuerdo, pero la mayoría del tiempo debemos de estar bien, estar en buena relación, que es lo que el Señor nos manda. Y para finalizar, Primera de Juan 3, 11 al 19, y ahí nos vamos a quedar, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justos. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Pónganse de pie, por favor. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Quiero invitar a los encargados de la Comisión de Santa Cena que pasen. Este día tomamos la Cena del Señor, hermanos. Vamos a repartir el único requisito. El único requisito para tomar la Cena del Señor es que usted haya recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. No tenemos otro requisito. Así que vamos a tomar un tiempo, ¿verdad? Y voy a pedirle a mi hermana Nancy que busque la alabanza incomprensible. Vamos a cantar esa alabanza, ¿verdad? Después de tomar la Cena del Señor. Voy a pedir a los matrimonios, si tú tuviste alguna diferencia esta semana, te discutiste, pide perdón. Si como padres hubo discusión con los hijos y hubo alguna diferencia, hermanos, pida perdón. Y todos pidámosle perdón al Señor, pongámonos a cuentas. Si tu pecado fuere como la grana, dice la palabra, como la nieve será engrandecido. Amén. Pongámonos a cuentas, pidámosle perdón al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, tomando la cena indignamente. ¿Qué significa eso? No darle la importancia que tiene la Santa Cena. Esto es un recordatorio, hermanos amados, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que eso es lo que estamos haciendo. Quiero que por favor tomen el pan. Vamos a tomar el pan y después el vino, representando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo, levántela por favor, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos, hermano. Dele gracias al Señor. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa,
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bebamos, por favor. Démosle gracias al Señor. Vamos a adorar al Señor un tiempo, por favor. Vamos a cantarle al Señor.